Sean bienvenidos a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo. El conocimiento espiritual. El conocimiento que es parte importante de la promesa que Dios le hizo a la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando la promesa le fue hecha a Abraham, le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Obviamente, en Abraham era el principio, pero nosotros estamos recibiendo el beneficio de esa promesa. Nosotros tenemos la herencia y es un conocimiento espiritual. Lo espiritual, repito, y no está de más, es aquello que es un conocimiento, que es una enseñanza, que produce una forma de vida. ¿Por qué? Porque el hombre vive por lo que conoce, por lo que sabe. En esta oportunidad tenemos una enseñanza que tiene por título La casa espiritual. Como nosotros ya sabemos, dice que las cosas que se ven fueron hechas por lo que no se ve. O sea que lo que no se ve es lo importante. Lo que no se ve es lo espiritual. Lo que no se ve es lo de Dios. Entonces, lo que se hizo o lo que fue hecho y que nosotros conocemos que tiene un principio como parte de la historia, fue precisamente para sacar los ejemplos y poder explicar así las cosas espirituales. Porque, como repito, espíritu es un conocimiento, es una sabiduría, es una enseñanza y produce una forma de vida. Quiere decir que el ejemplo de la casa es, como todos sabemos, ¿qué es una casa? Es donde vive una familia, es donde viven unas personas. Y en las casas ciertamente hay normas por razón de la cabeza, por razón del padre. Entonces, el padre es el que tiene el dominio, es el que tiene las responsabilidades, es el que tiene la conducción de esa familia. Entonces, obviamente, el ejemplo es de una familia como se conocen muchas, de cómo se forman. Ahora, cuando nosotros vamos a ver el ejemplo que Jesús de Nazaret dio y dice: voy pues a la casa de mi padre, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. De ahí se saca la idea que estamos sentados en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Entonces, quiere decir que la base fundamental de lo espiritual es el ejemplo que tenemos en Cristo. Vemos que Jesucristo fue circuncidado con una circuncisión no hecha a mano al echar fuera el cuerpo pecaminoso carnal. Entonces, Dios con Cristo o con Jesús de Nazaret en este caso hizo eso. Una circuncisión que se veía y una circuncisión que no se veía. Jesús nos habló de una casa que se ve y también nos habló de una casa que no se ve, la casa del Padre. ¿Por qué les digo que Jesús habló de una casa que se ve? Porque Él dice: la casa de mi Padre no es para que ustedes hagan negocio. Cuando sacó a aquellos mercaderes y que los golpeó, a más de uno agarró con el látigo que tenía, que hizo o que lo encontró. La cosa es de que dice que la casa de mi Padre. ¿Por qué? Porque los tiempos en la enseñanza cambian. En ese tiempo no se conocía la casa del Padre espiritualmente. Entonces comenzó con un ejemplo carnal. Ahora nosotros conocemos lo espiritual. El tiempo llegó. Por eso les decía, este es el ministerio del Dios vivo.
donde todo lo que se habla aquí es espiritual. Lo único que tomamos de lo material, de lo carnal, son los ejemplos. Entonces, en una casa, ciertamente hay una familia que tiene que vivir y el padre es el que le enseña la manera cómo vivir en esa casa. De hecho, es una casa que no existe físicamente, pero existe en la mente, en el conocimiento. Entonces, por eso es que todo esto es por fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, estar convencido de que existe, pero usted no lo puede ver. Entonces, para no entrar en tanta palabrería, vamos a lo que está escrito. Y vamos a ir primeramente a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, versos 17 y 18. Segunda carta a los Corintios 4, 17 dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí habla de las cosas que se ven y las cosas que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, es lo físico, lo que se destruye, lo que se puede destruir y desaparece. Lo eterno no se puede destruir, no se desaparece. ¿Por qué? Porque es un conocimiento, es una sabiduría. Entonces, vemos bien claro, cuando Pablo escribe las 14 epístolas, entonces es donde se conoce la gracia. Por eso Pablo dice, por la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima y cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces Pablo está hablando de que la gracia es la que él predica. Entonces, cuando estaba la gracia, obviamente no se conocía la perfección, no se conocía lo espiritual a cabalidad. ¿Por qué? Porque la gracia tenía que terminar para que viniera la transformación. Después de la transformación vienen las cosas espirituales y se enseña cómo vivir en esa casa. De hecho, en esa casa la familia no va a andar desnuda. Estoy hablando en un ejemplo. ¿Por qué? Porque dice que Adán, cuando fue echado del paraíso, lo primero que vio Adán es verse que estaba desnudo y que tenía miedo. Pero dejemos el miedo por un lado. Adán estaba desnudo, se sentía sin conocimiento, sin sabiduría. ¿Por qué? Porque está ejemplificado en su naturaleza carnal humana. No tenía ropa. Entonces lo primero que dice que le hicieron unos delantales con hojas de parra y entonces para cubrirse era necesario tener una vestidura. Entonces por eso es que se habla aún en los profetas y en la enseñanza que se le dio al pueblo judío a través de la ley, se habla de unas vestiduras. Juan en Apocalipsis habla de esas vestiduras, unas vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque en el conocimiento espiritual usted no se ve sucio, no se ve manchado, no se ve con pecado, sino que Dios lo ve sin mancha, lo ve limpio, lo ve blanco. El ejemplo allá en Isaías dice que los pecados que son rojos como el carmesí van a ser blancos como la blanca lana. Son ejemplos materiales, porque Dios usa lo material para poner ejemplo de lo espiritual. Entonces, cuando una persona tiene una vestidura, dada de parte de Dios, entonces es esa vestidura que Dios, ya habiéndolo circuncidado con una circuncisión no hecha a mano, al echar fuera el cuerpo pecaminoso carnal,
no lo ve manchado, no lo ve con pecado, no ve las obras de la carne. ¿Por qué? Porque allá en Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne que son. O sea que las obras de la carne se ven. Las obras del Espíritu no se ven, pero son mansedumbre, templanza, paciencia, amor, benignidad. Ese es el beneficio, el que usted conozca las cosas espirituales, que son unas vestiduras blancas, unas vestiduras que son con las que Dios viste a sus hijos, pero no son vestiduras de trapos físicos. Repito, son vestiduras que usted posee a través de un conocimiento, a través de un entendimiento. Entonces las cosas que no se ven son eternas, las que se ven son temporales. Y Pablo dice aquí bien claro, en la gracia, donde todavía no venía el beneficio completo, que las cosas que no se ven son las más interesantes, las más importantes. Las que se ven, esas son temporales. De hecho, el cuerpo físico, eso es temporal. Eso termina engusanado en un cajón, en un cementerio, en un camposanto, o lo pueden hasta cremar, pero desaparece y quedan unas cenizas ahí que al final las tiran al mar, las guardan en su... Bueno, esa es otra historia. Entonces, vamos a leer el segundo verso, que está siempre en la segunda carta a los Corintios, solo que ahora en el capítulo 4, verso 6. Y dice así, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, porque corazón no es materia, no es físico, corazón es mente. O sea, un corazón espiritual es su mente, un corazón carnal es el que bombea sangre dentro de su cuerpo. Por eso la gente muchas veces confunde, donde dicen te amo con todo el corazón. Muchos creen que es con la mente, piensa en la persona, hace cosas por la persona y por eso dice que la ama con todo el corazón, con toda la mente. Pero no estamos hablando de eso. Dice, resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Quiere decir que la gloria de Dios, el conocimiento espiritual de Dios, toma como ejemplo lo que Dios hizo con Jesucristo. Le dio una sabiduría, lo llamó hijo, nos enseña de la forma que Jesús vino a esta tierra. No estoy hablando de materia, estoy hablando de lo espiritual. Dios puso en su hijo el conocimiento, un hijo que había prometido, que había ofrecido. O sea que Jesús de Nazaret vino como una promesa. No estoy hablando de la carne, estoy hablando del espíritu que había ahí. Entonces venía como una promesa. Y en ese cuerpo hubo una circuncisión, una carnal y una que no se veía. Entonces lo que dice ahí que por Jesucristo es que nosotros recibimos esa gloria, ese ejemplo. Tenemos que entender, ojo a esto, tenemos que entender lo que Jesús de Nazaret representaba como la enseñanza de Dios, tomándolo a él como ejemplo. Él murió, resucitó, volvió a vivir, está sentado en lugares celestiales. Y nosotros hacemos eso mismo, solo que en un conocimiento, en una sabiduría. Entonces, vamos a ver por qué es que es importante entonces Jesús de Nazaret como ejemplo. Porque hay que poner los ojos en él. Sin embargo, Jesús de Nazaret, en los libros históricos dice que si ponen los ojos en el cuerpo carnal de él van a tropezar. ¿Por qué? Porque ahí tropezó toda la religión. Quieren hacer lo que Jesús de Nazaret hizo con el cuerpo de carne. Porque dice allá en Gálatas 4:4, porque él, hijo de la circuncisión, siervo de la circuncisión, hijo de mujer, nacido en la circuncisión. Entonces nosotros vemos que él en su cuerpo físico no dejó ejemplo alguno.
era en lo que hablaba, era en el conocimiento. Muchas cosas que hizo, las hizo por el conocimiento espiritual que estaba en él. Por eso muchos quieren echar fuera demonios, quieren orar por las personas, quieren hacer muchas cosas que vieron de Jesús de Nazaret y ahí tropezaron. Eso es religión, es carne, no sirve. Ahora continuamos. Vamos a ir entonces rápidamente a la segunda carta a los Corintios, solo que ahora en el capítulo 5, versos del 1 al 5. Los voy a leer rápidamente y después vamos a hacer una comparación de las cosas espirituales con las materiales. Dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, nuestra casa terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino que eterna en los cielos. Estamos dándonos cuenta, la casa espiritual es la que Dios nos hace, no hecha de manos, porque no es física. Quiere decir que todos esos lugares, los templos donde la gente se reunió, no es la casa de Dios. Representó en un tiempo antes de que viniera lo espiritual. O sea, la gente que está ahí está en lo carnal. Porque poco a poco en cada enseñanza que nosotros vamos dando, o que yo estoy dando, y que todos vamos entendiendo, entonces vamos creciendo. De manera que vamos a llegar a entender, a conocer la perfección de Dios. Y nosotros viviendo de otra manera. Entonces leí el versículo 1, verso 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pablo está hablando en el tiempo de la gracia. Quiere decir que todavía no había llegado. Pero ahora en el tiempo ya del Dios vivo, porque la gracia terminó en la historia, la gracia quedó atrás, como también la resurrección de los muertos y la transformación. La transformación para los que estamos en el ministerio del Dios vivo, eso ya es pasado. Nosotros ya no tenemos nada del gusano como ejemplo, sino que ya somos mariposas volando sin el proceso de la transformación. Entonces dice el 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Volvemos al ejemplo. El ejemplo que tuvimos allá con Adán. Adán, cuando salió del paraíso, lo primero que vio que estaba desnudo. Entonces quiere decir que de las vestiduras espirituales, Adán ya no tenía nada. Estaba desnudo. Y todos los que seguimos el ejemplo de Adán y que participamos de carne y sangre, estábamos desnudos. ¿Por qué? Porque lo que no teníamos era la vestidura espiritual. La vestidura que se nos iba a dar cuando Dios el Padre nos metiera en su casa, la que ofreció Jesús de Nazaret. Voy pues a la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Era esto de lo que yo les estoy hablando. Por eso es necesario que usemos nosotros las 14 epístolas que Pablo escribió para que podamos entender el proceso. ¿Por qué? Porque ahí viene la esperanza de una nueva vida. Para atrás no. Los judíos no conocieron la gracia. Para los judíos estaba la ley. Entonces, seguimos leyendo. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos. ¿Por qué? Porque es un tabernáculo de carne. Entonces, por eso, allá nosotros en la gracia gemíamos, Abba Padre. Porque queríamos, porque Abba significa un sinónimo de angustia. Entonces nosotros angustiados, nosotros necesitados, clamábamos, gemíamos, Abba Padre, Padre ayúdanos, danos esa casa que nos ofrecieron. Claro, no sabíamos nosotros de qué se trataba. Pablo así lo escribe.
Entonces, los judíos lo decían de otra manera. Los judíos decían aleluya, que es lo mismo, pero allá era en el idioma de los judíos, aquí es en el idioma de los gentiles. Abba y aleluya es lo mismo. Las dos son expresiones de lamento, de gemidos. Entonces, repito, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿De qué está hablando Pablo? Que esto que se va a morir, o sea, se murió espiritualmente y resucitó espiritualmente. Es un proceso. O sea, lo poco que Pablo dio en la gracia de lo espiritual murió para dar paso a una vida nueva. En esta vida nueva viene el conocimiento espiritual completo. No a medias como lo dio Pablo, no a medias como lo explicó José Luis de Jesús. José Luis de Jesús dijo, aquí yo les hablo en blanco y negro, allá les van a hablar a todo color, ahí les van a mostrar su verdadera identidad. ¿Qué es su verdadera identidad? Que usted viene, participa en este mundo de carne y sangre como lo hizo Jesús. Porque si Jesús es hijo, ¿usted por qué tendría que venir de otra manera? Si usted también va a ser hijo. O ya es hijo, perdón. Va a ser hijo en un proceso, como lo habla Pablo en la gracia. Pero ya estando aquí en la casa del Padre, usted ya vive en la casa del Padre. Ya es hijo del Padre. Ya tiene que tener estas vestiduras de las cuales estamos hablando ahorita. Entonces, sigo leyendo. Vamos a repetir el 4. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Nota cómo se puede ahora entender esto que estamos leyendo. ¿Quién nos hizo? Dios, como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Por qué somos creados en Cristo Jesús? Porque tenemos como ejemplo a Cristo Jesús. Lo que Dios hizo con Cristo Jesús es lo mismo que hizo con nosotros para que fuéramos hijos, para que seamos hijos. De la misma manera, José Luis de Jesús tenía una enseñanza que se llamaba de la misma manera. Quiere decir que como lo hizo con Jesús, así lo hace con nosotros. Jesús fue parte de una promesa, nosotros somos parte de una promesa. Jesús vino a este mundo y tenía la luz, tenía la voz del Padre, tenía el evangelio del Espíritu, tenía lo que Dios le quiso dar. Lo mismo vamos a recibir nosotros. Jesús tenía un crecimiento, dice ahí en Lucas que él crecía en gracia y en sabiduría. Y usted está creciendo también en sabiduría, en gracia. Tal vez ya creció si estuvo en la gracia, si no estuvo en la gracia, también ahora que tiene una nueva vida. ¿Por qué? Porque hay muchos que aunque no pasaran por la gracia, tienen la nueva vida porque son parte, los llamaron a oír esta palabra, a oír este evangelio, a ser parte de este beneficio. Está bien claro, está bien sencillo. Entonces dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Porque las arras era parte de una promesa. Aquí Pablo lo escribe así porque él estaba en la gracia. Entonces es un proceso de matrimonio. Porque cuando un hombre pide la mano de la que va a ser su esposa, entonces le pone un anillo de compromiso. Le pone un sello como para señal de que está comprometida. Y mientras ella carga su anillo, entonces todos se dan cuenta que ella está próxima a tener un matrimonio. Entonces, ¿por qué? Porque esto es un símbolo.
de las tradiciones y lo que se hacía. Sin embargo, las tradiciones y los rudimentos hay que dejarlos afuera. ¿Por qué? Porque ahora entendemos lo que dice allá en Hebreos 6:1. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Porque Cristo hizo lo que hizo para que nosotros viéramos en Cristo. Por eso dice que los que están en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es estar en Cristo? Estar en la enseñanza que Cristo fue el ejemplo. Pero la enseñanza usted la tiene espiritual. Es bien sencillo. Bueno, digo yo lo siento, lo veo y lo creo sencillo. Espero que sea así para todos. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces, ahora podemos darnos cuenta que Pablo tenía una promesa. José Luis de Jesús entendió esa promesa y vino predicando que venía una transformación y que venía una vida nueva. No lo explicó tan claro, si no ninguno se pierde. Pero era solo para los escogidos, solo para los llamados. Hay un ejemplo allá en los libros históricos de una fiesta de bodas. Y dice que el que no estaba vestido lo sacaron. ¿Por qué? Porque él no tenía la misma creencia, no tenía el mismo conocimiento, no tenía la fe puesta en la vida nueva. Porque también el proceso de fe cambia. Los que creían en la gracia vivían por fe, creyendo en la esperanza, creyendo en las arras que les habían dado. Sin embargo, cuando vino el proceso de la transformación, ahí no entraron, ahí se quedaron. Yo conozco muchos que de hecho en la gracia fueron mis amigos, mis conocidos, mis amistades, y obviamente cuando se comenzó a entender esto, muchos dijeron: esto no es así, no me gusta. Y ni modo, no están aquí. Y otros que ni siquiera pasaron por ese proceso, hoy están oyendo, están entendiendo y dicen: bueno, yo soy un hijo de Dios, yo creo que esto es así. Así me lo había imaginado yo, porque no entendía mientras estaba en la religión cómo eso podía ser un evangelio dado de Dios, donde se miraban un sinfín de cosas que no iban con lo que uno pensaba que Dios podría hacer con la humanidad. Ahora esto que usted está recibiendo, si es hijo, usted lo va a asimilar, lo va a entender, lo va a creer y le va a formar una forma de vida. Es bien sencillo. Entonces vamos a terminar con Efesios 4:22 al 24. Ahora vamos a entender esto de otra manera, en otro ángulo. Y dice así, Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojados del viejo hombre, el hombre carnal, el hombre que no conocía lo espiritual. Al conocer lo espiritual hay que dejar lo carnal, no puede estar con las dos cosas. Vamos a seguir. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde era la renovación? En la mente, con un espíritu nuevo, una enseñanza nueva, una doctrina nueva. 24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre creado según Dios es porque tiene las vestiduras que aquí se están mencionando, donde Dios no mira en usted lo que hizo carnalmente. ¿Por qué? Porque le está dando la oportunidad que ese hombre murió, ese hombre hay que despojarse, ese hombre ya no existe. Dios no cuenta para nada eso de la carne. Dios solo espíritu, solo trata con la doctrina, con la enseñanza, y usted es un beneficiado de esos. Usted es hijo de Dios, usted es dueño de las promesas, usted tiene la herencia. Entiendo que hay muchos desesperados. José Luis lo dijo en una oportunidad:
Usted tiene toda una vida dañada y quiere curarse aquí en 2 semanas, en 3 semanas. Y que de hecho en la gracia ni se curaba. Aquí estamos nosotros viendo el verdadero propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Así pues, será hasta una próxima oportunidad y nos despedimos como siempre, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Bendecidos.